Dios le bendiga a todos amigos y hermanos que están al alcance de este video y nos están viendo a través de diferentes redes. Quiero enviar un saludo muy especial a la Honorable Junta Apostólica, la cual, ¿verdad?, pues nos honramos en presidir como presidente del Concilio de Iglesia de Dios Incorporada. Y en esta tarde pues le enviamos un saludo a todos nuestros queridos hermanos, a todo ese cuerpo ministerial, toda la pastoral de nuestro concilio y también, ¿verdad?, de parte de mi esposa, mi amada esposa, la misionera María Teresa García Santos, mi amara y mi familia, pues le extendemos ese saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Así que en este tiempo, ¿verdad?, donde hemos estado reflexionando durante esta semana, la semana conocida como la Semana Mayor, hemos estado, ¿verdad?, pues llevando a cabo una serie de cortas pláticas o reflexiones, ¿verdad?, bíblicas por parte de los miembros de nuestra honorable Junta Apostólica, los cuales han hecho un trabajo excelente. Quiero felicitar a cada uno de ellos por ese excelente trabajo de exponer la palabra y hacerlo, ¿verdad?, con toda responsabilidad y verdad que esa palabra requiere. Así que quiero compartir, ¿verdad?, siguiendo esa línea de pensamiento, el tema, ¿verdad?, sobre el poder de la sangre de Cristo. Y quiero compartir, ¿verdad?, la porción bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14. Y esta palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios bendiga esta poderosa palabra, la cual, ¿verdad?, pues ya es bendecida. Y queremos, ¿verdad?, pues compartir este tema, el poder de la sangre de Cristo. Y según la palabra, la Biblia dice, ¿verdad?, esta palabra en Hebreos también, capítulo 9, versículo 22 dice: según la ley, todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y aquí tenemos que el Señor nos lleva a través de este escrito, ¿verdad?, a través de la palabra, que nosotros vamos a estar cada día disfrutando de aquello que se conoce como los bienes venideros, que realmente se refiere a lo que es la eterna redención. El Señor se complace en salvar a aquellos que esperan en Él y se complace en tomarlos, en hacer, ¿verdad?, de ellos aquello que verdaderamente el Señor tiene como plan y como propósito en nuestras vidas. Así que cuando nosotros entramos en este pacto con el Señor, venimos entonces a recibir todas las bendiciones que están incluidas en ese pacto, las promesas de Dios, la palabra que Él, ¿verdad?, dedica, la palabra que Él habla, la palabra que Él expresa hacia aquellos que son sus hijos. Por lo tanto, esta palabra nos da a nosotros seguridad, porque hubo uno que se presentó como sumo sacerdote, el cual fue más excelente, dice la Biblia, perfecto, y toma, ¿verdad?, ese lugar en el lugar preciso, en el tiempo preciso, en la hora en que tenía que presentarse, porque la profecía estaba escrita. Solamente faltaba que viniera Cristo a realizar ese sacrificio y esa obra redentora para cada uno de nosotros. Así que hoy estamos aquí disfrutando de aquello, ¿verdad?, que aunque sabemos que causó dolor a nuestro Señor, fue algo, amados hermanos, que cambió totalmente la historia.
cambió el curso total del hombre. Y hoy tenemos la esperanza en ese Cristo maravilloso. Así que qué bueno es saber que la obra del Señor es eterna. Una obra que no tiene, amén, que volver nuevamente a pasar por el proceso, porque ya, ¿verdad?, se hizo y se hizo perfecta. Por eso Cristo se presenta, ¿verdad?, en el más amplio y más perfecto tabernáculo. Un lugar permanente, no hecho de manos de hombre. La Biblia dice que esa casa, que ese lugar, que ese, amén, esa área de administración que tiene el Señor es permanente. No es algo, ¿verdad?, que va a ser temporero. ¿Por qué? Porque las cosas que Él hace desde ese nuevo pacto en adelante son cosas permanentes. El escenario, alabado sea el Señor de Jesús, es el más perfecto. Porque se trata de una creación exclusiva. Se trata del santuario donde Cristo sirve a cada uno de nosotros. Y ese santuario es el cielo mismo. Así que necesitamos reconocer que hay un verdadero tabernáculo santuario en el cielo. Necesitamos reconocer que hay un verdadero sumo sacerdote sentado allí y que hay una adoración espiritual, una adoración constante. ¿Por qué? Porque el Cordero es digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Nosotros acá, el pueblo de Dios, podemos adorarle y podemos adorarle en cualquier parte. Lo mismo le podemos adorar en el templo que le podemos adorar en la casa, en cualquier lugar. Y qué hermoso cuando podemos reunirnos, ¿verdad?, y servirle a Él y adorarle como verdaderamente Él se merece. En este tiempo hemos estado, ¿verdad?, aislados en el sentido de que no hemos estado presentes cuerpo con cuerpo, los hermanos, no hemos estado, ¿verdad?, unidos en el templo. Pero en nuestras casas o en nuestros lugares donde podemos, ¿verdad?, compartir la adoración, lo hemos hecho de forma individual. Así que el versículo 12 continúa diciendo, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino, ¿por qué? Por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjese que nos dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. O sea, estos animales, que eran uno de cada tipo, y eran sacrificados en el día de la expiación. Pero aquí nos dice, nos habla en forma plural, entendiendo que era mucha la cantidad y diversidad de animales para el sacrificio. Eran muchas las víctimas que se estaban sacrificando en el día de la expiación a través de todo ese tiempo. Ahora se trata no de muchos animales. Ahora no se trata de muchos sacrificios, sino que nos expresa el escritor de Hebreos, sino por su propia sangre. Esto no significa que Cristo llevó su propia sangre físicamente al santuario celestial, sino que esto establece quien fue sacrificado fue el sacrificio mismo. El sacrificio mismo fue el que fue sacrificado. Repito esto, quien fue o quien se sacrificó fue el sacrificio mismo. Él mismo se dio por cada uno de nosotros. Por eso su sacrificio no tiene precedente. No hay copias de ese sacrificio, ni hay sustitutos, porque Él mismo fue la víctima. Y lo hizo, dice la palabra, una vez para siempre. La ley requería que cada vez que el sumo sacerdote pecaba, ofreciera sacrificio por él mismo. Cada vez que el pueblo pecaba, él también tenía que ofrecer un sacrificio por ellos. Eso era lo que requería la ley. Como era de esperarse, tales sacrificios eran ofrecidos diarios. ¿Por qué?
porque siempre el hombre está en constante pecado y necesitaba, amén, expiar ese pecado. Además de esto, tenía que ir una vez al año en el día de la expiación. El sumo sacerdote debía ofrecer más sacrificio por él y por el pueblo. Ahora, por el contrario, Cristo, que es el sumo sacerdote por excelencia, no tuvo pecado ni requirió sacrificio alguno por él mismo. Y el único sacrificio necesario fue él. Fue hecho por él mismo, quien lo ofreció, dice la palabra, una sola vez por todos los hombres y por toda la eternidad. Así que dice esta palabra que una vez para siempre. Esto es sumamente importante para nosotros, para la iglesia, para la humanidad. Y vale esta nota aclaratoria que nos trae el escritor de Hebreos, porque la obra expiatoria de Cristo nunca tiene que repetirse, a diferencia de los sacrificios sacerdotales del antiguo pacto. Este sacrificio no volverá a ocurrir porque no es necesario. Fue solamente uno y no tiene que volverse nuevamente a sacrificar otro cordero. El énfasis en este versículo es que Cristo entró una vez en el lugar santo y obtuvo una redención eterna. Los sacerdotes israelitas entraban continuamente y solo conseguían algo temporal. Esto coloca la autoridad e importancia sobre el sacrificio de Cristo y nos recuerda que la muerte de Cristo fue necesaria para el cumplimiento del antiguo pacto y el establecimiento de ese nuevo pacto. El versículo 13 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santificaron para la purificación de la carne. Aquí menciona algo muy especial. Menciona las cenizas de la becerra. Y esta es una referencia a la ordenanza de aquella vaca rojiza o alazana que nos habla en Números capítulo 19. Esta vaca era quemada completamente y las cenizas eran llevadas fuera del campamento a un lugar limpio. Y cuando un hombre quedaba ceremonialmente impuro, principalmente porque había tocado un cuerpo muerto o había tenido contacto con algo impuro, el sacerdote tomaba las cenizas, las mezclaba con agua y rociaba al infractor. Este acto servía para purificarlo ceremonialmente para que pudiera ser restaurado al compañerismo con el resto del pueblo. Ahora, aquí destacamos que la vaca tenía un simbolismo particular. Se usaba una hembra en vez de un macho. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, se nos dice que la mujer era ¿qué? Vaso más frágil y delicada. Nuestra impureza proviene ¿de qué? De nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos, ¿verdad?, hombres, no importa el género, somos débiles. ¿Por qué? Porque la carne, amén, produce en nosotros esa debilidad. Somos débiles. Ahora Cristo descendió y experimentó físicamente en el cuerpo esa debilidad. Y por lo tanto, a través, ¿verdad?, de nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona en nosotros por medio de su sacrificio. El texto nos dice que se usaba una vaca roja. Creemos que el color rojo también nos habla del hecho de que Cristo se hizo pecado por nosotros, no de una manera intelectual. ¿Sabe? Podemos inferir cosas, pero aquí estamos hablando de algo de algo real. Él se hizo pecado por nosotros, no de una manera intelectual. Vuelvo y repito, Él realmente se hizo pecado por nosotros. ¿Y cómo sabemos que ese color rojo es el color del pecado? Isaías dice, alabado sea el Señor, en el capítulo, en su primer capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, porque si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. O sea que aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que tenía que ser una vaca roja que señalaba el hecho
de que Él se hizo pecado por nosotros. El animal no podía tener ningún defecto, no podía representar a Cristo a menos que fuera perfecto. Cristo es santo, Cristo es inocente, Cristo es puro, Cristo es separado de los pecadores, porque en Él nunca hubo maldad ni pecado. Así que la vaca roja tenía que ser un animal sobre el cual nunca se hubiera colocado un yugo. Este detalle simboliza de hecho de que aunque Cristo se hizo pecado por nosotros, Él nunca estuvo sometido a la esclavitud del pecado. Así que esta becerra tenía que ser conducida fuera del campamento. Allí se sacrificaba en presencia del sumo sacerdote. Y en este detalle vemos la figura de que el Señor Jesús es a la vez la ofrenda, es el sacrificio y es el sumo sacerdote. Él se ofreció a sí mismo. Así que la sangre de la ofrenda era rociada por el sumo sacerdote ante el tabernáculo 7 veces. En la Biblia el 7, ¿verdad?, lo consideramos y lo vemos como como número de la perfección. Pero el significado principal de este número aquí indica el carácter de algo completo, de algo que no tenía que añadirse nada, de algo perfecto. Aquí nos habla del hecho de que el sacrificio de Cristo fue una operación terminada. Como Él dijo, consumado es. La obra está terminada. Así, un sacrificio se ocupó de todo el pecado del mundo. La totalidad del cadáver de aquella vaca debía ser quemado una vez más en presencia del sumo sacerdote. El versículo 14 ahora nos expresa: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo es superior a la capacidad limpiadora de las cenizas de cualquier animal. No importa qué clase de animal hubiera sido, el más perfecto de los animales, sus cenizas no tienen la capacidad que tiene la sangre de Cristo para limpiar el pecado y limpiar al hombre totalmente. El poder limpiador del sacrificio de Cristo es algo sumamente superior. Se trata de la sangre de Cristo. Esta expresión para mí es algo muy especial, porque no se trata de la sangre como tal, no se trata del líquido rojo, sino se trata de toda la obra expiatoria y el sacrificio perfecto que Cristo hizo en su muerte. Claramente sabemos que los animales que llevaban el sacrificio en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para ser sacrificados, ellos no acudían por voluntad propia, ni tampoco entendían el propósito por el cual estaban allí de su muerte. Sin embargo, Cristo vino de manera voluntaria y con una comprensión plena de la necesidad y las consecuencias de su sacrificio. Él no solo sacrificó su sangre, sino toda su naturaleza humana. Fue molido por nuestros pecados, fue devastado, fue humillado. El castigo de vuestra paz fue sobre él. Y él se humilló a lo sumo, dice Pablo hablando a los filipenses, que él tomó la forma de siervo. Y en esa forma se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Ahora hoy, esa sangre derramada en el Calvario, esa sangre que todavía sigue limpiando el pecado del mundo, hoy yo te invito para que recibas ese sacrificio perfecto y puedas disfrutar del poder de su sangre. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Era sangre limpia, la que limpia nuestras conciencias, la que nos compra de toda maldición de pecados, es la que nos santifica, es la que nos da acceso al lugar santo, es la que nos garantiza devolvernos la comunión con el Padre, es la que nos reconcilia con Dios y es la que nos da redención y paz a nuestras vidas. Así que oramos en esta hora y quiero orar por ti, porque esa sangre está dispuesta a través de Cristo limpiar tu pecado
y hacerte una nueva criatura. Padre, en el nombre de Jesús he predicado esta palabra. Yo te pido, Señor, por aquellas vidas que están viendo este video, Señor, que están escuchando esta palabra. Yo te pido, Señor, que ahí donde está, tu sangre, Señor, le limpie, tu sangre le perdone, tu sangre le restaure, Dios mío. Saques el pecado, Señor, esa lepra, Dios mío, Señor, esa maldición que hay sobre los hombres, Señor. Pero tú viniste a traer vida, como dice esta palabra, y vida en abundancia. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra, todo es para ti. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos y gracias por estar aquí presente en esta hora.